Boa tarde. Olá, buenas tardes. Meu nome é Alfredo Vodke, eu sou do grupo Gaidu, grupo de ufologia, estudos de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E quero dar as boas-vindas sua aqui para a nossa cidade e agradecer por ter vindo e conversar conosco. Muchas gracias, para mí es un honor estar acá con ustedes y agradezco la oportunidad de conversar y estoy para responder todas las preguntas que ustedes tengan. Perfeito. O Coronel Júlio Chamorro é uma pessoa na qual você tem até um bom conhecimento perante os ufólogos aqui do Rio Grande do Sul, pelos seus trabalhos, enfim, pelas suas atividades que exerce no Peru. E a sua conduta é mais na ufologia científica, em função da sua formação na aeronáutica, né, como aeronáutica, e também professor universitário. E você tem conhecimentos em meteorologia, conhecimentos em astronomia, então é mais baseado nessa área de atuação, né? Sim. Essa área de atuação, né? E o que você julga necessário para fazer, necessário de conhecimentos para ser um bom pesquisador ufológico? Primero tiene que tener ganas de descubrir un fenómeno que existe, no se puede negar que existe el fenómeno. Y la posibilidad de que este fenómeno sea de un origen no local es algo que se tiene que tomar en cuenta. Sin embargo, no es necesario que un ufologista esté pensando que son seres de otro planeta. No se estudia extraterrestres, se estudia UFOs, ¿no? Fenómenos aéreos anómalos. Partiendo de ahí, el que haga la pesquisa va a ser más eficiente en su trabajo y va a procurar información científica que pueda descifrar lo que está pasando, ¿no? No es necesario creer en algo para estudiarlo. Outra pergunta é quanto o relacionamento dos ufólogos, grupos de ufologia, grupos de pesquisas, governo e as Forças Armadas, mais especialmente a aeronáutica. Existe uma cooperação entre todos ou existe algo que fica sem ser divulgado, principalmente pela náutica? ¿Cómo es ese relacionamiento? El fenómeno sucede en el ámbito de la Fuerza Aérea, que es el espacio, y posiblemente sea físico, sea palpable. Entonces se convierte en una amenaza para las operaciones aéreas en general. Y como sucede sobre un territorio, también hay que tomar en cuenta la soberanía del territorio. Nadie puede venir a pasearse sobre tu casa sin que tú te enteres, ni en tu país, ni en tu ciudad, ni siquiera sobre tu carpa, ¿no? Sobre tu casa. Tiene que saberse quién es, para qué lo hace y qué pretende, ¿no? Entonces, eso es lo que le preocupa a las Fuerzas Aéreas, porque las Fuerzas Aéreas reciben el encargo del pueblo, de la Constitución, de ser los encargados de la seguridad y la soberanía. Entonces, para conseguir eso, tiene que haber coordinación entre todos los actores, ¿no? Y ahora, si la pregunta es si es necesario tener sistemas de coordinación, yo creo que sí, es necesario coordinar con todos los que ven esto, ¿no? Y sobre todo pensando de que no hay fronteras para el que nos viene a ver. Si nos unimos vamos a trabajar mejor y vamos a poder enfrentar, si es que es una amenaza, la amenaza. Si es un beneficio, lo vamos a usar todos también. Perfeito. Existe alguma
intervenção ou alguma orientação dos Estados Unidos para com a pesquisa no Peru, ou não existe isso? No, si esa pregunta, mira, no tengo que pensar mucho, jamás nadie me preguntó, ni me orientó, ni nada de eso. Nada, lejos, no, para nada. Não pedem reporte para eles? No, ni molestan ni ayudan. No, para nada. Perfeito. Hasta el momento, ¿no? Sim. E também não existe, digamos, documentos secretos lá no Peru com as Forças Armadas ou com o governo que não seja... No, todo lo que hemos hecho está disponible para el que lo quiera revisar, siempre y cuando no sea una amenaza para la seguridad, porque es un fenómeno anómalo, no sabemos qué es y puede ser cualquier cosa, puede ser un enemigo, puede ser un narcotraficante, no sabemos, ¿no? Entonces, si una pesquisa determina que es una amenaza, es algo que nos puede hacer daño física o a nuestros intereses, obviamente hay que guardar la reserva para poder tomar acción después. Tú no vas a contar qué sabes de tu enemigo, claro, si es que es un enemigo, ¿no? Perfeito, não se abre o jogo, né? Claro. E os eventos, que o Peru é um país que ele tem de um lado o Oceano Pacífico e parte tem a Amazônia, né? Claro. E os outros países que fazem limite norte e sul. Os eventos que mais ocorrem, onde é que são? São na Amazônia, no Pacífico, perto dos... En la Amazonía y en el Pacífico suceden estos eventos. Ahora, en el Pacífico hay muchas más personas, hay más testigos. En la Amazonía hay menos gente, no hay densidad poblacional, y la que hay no tiene los medios para informar. Sin embargo, hay un caso importante denunciado a la Fuerza Aérea en que un UFO trató de raptar a una persona, y eso se denunció y se filmó y está documentado. Interessante. Isso há quanto tempo atrás ocorreu isso? En el 2008. É recente, não é tão... Y se investigó hasta el 2013. Sim. E dos casos, o caso mais importante, porque no Brasil nós tivemos a Operação Prato, que foi uma operação bastante importante, teve caso de Varginha. Lá no Peru, quais os eventos que mais assim foram impactantes? Hubo un combate aire-aire entre un avión militar y un UFO en el que lo vimos 2.000 personas, porque sucedió sobre la base aérea de La Joya, y el piloto del Sukhoi 22 le disparó más de 70 obuses a este objeto, y los que le hicieron impacto no le hicieron daño, y jugaron al gato y al ratón, o sea, se pusieron en parámetros de tiro varias veces, pero en el momento de disparar se corría y sacaba de parámetros al avión y tenía que volverlo a alcanzar, y todo eso lo vimos durante 40 minutos y empezó sobre la base y terminó como a 70 kilómetros de la base. E não houve nenhuma reação desse objeto não identificado para... Nada, se divirtió, la pasó bien, no le hizo nada a la tripulación. Foi detectado visualmente, por radar também? Sí, por todos los medios. Filmaram, foto, tem também? No mucho, porque sucedió en el 1981 y no teníamos los medios que hay hoy día. Y por último estaba prohibido porque la base de La Joya es una base secreta, o era una base secreta. Secreta, o sea, que conservaba secretos adentro y que no querían ser compartidos en ese momento. Entonces estaba prohibido las cámaras. Bueno, las cámaras eran las cámaras analógicas que había en ese entonces, que eran aparatosas grandes, ¿no? Y lo que había de video era el comienzo recién, ¿no? O sea, lo que había era el Betamax, el Betascan, era la prehistoria del video, ¿no? Sin qualidade, né, para poder... Y nadie tenía eso, era muy caro tener que una persona tenga en su casa eso. Sim, perfeito. Entonces no había. E diga uma coisa, existe algum projeto para fazer um rastreamento
tipo nos Estados Unidos tem o projeto Infom, em que, por exemplo, na costa leste, oeste, no sul, norte, se tem algum evento, eles ficam se comunicando e acompanham via satélite, acompanham até... ¿No existe un proyecto en ese sentido? La Fuerza Aérea tiene... En Brasil, Argentina, Uruguay, Chile. Claro, tiene cubierto el territorio nacional, pero el fenómeno que sucede no conserva el respeto de las fronteras. Entonces, si empieza a suceder en Perú, es posible que pase a Brasil. Entonces necesitamos un vínculo que nos permita hacer el seguimiento en nuestro territorio, y cuando pasa al otro territorio, el país interesado también lo controle o lo trate de investigar, ¿no? Porque al final el resultado va a ser beneficio para todos, ¿no? Claro, sin duda. Sí, vale la pena intercambiar y generar organizaciones que nos permitan tener a disposición lo que yo sé y lo que tú sabes. Essa informação junta é conhecimento para todos. Voltando àquele fato que você comentou sobre uma tentativa, uma abdução que ocorreu no Peru, existem mais casos de abduções ou pessoas que foram efetivamente raptadas e retornaram, se existe casos assim, e se caso positivo, se ocorreu algum indicios físicos que dé para comprobar? En realidad, el tema de la abducción, y nosotros los consideramos como supuestos, no consideramos que sea un hecho, porque es muy difícil demostrar, ¿no? Por isso que eu perguntei se tem uma prova física, por exemplo, exacto, um corte, exacto. ou uma anomalia no sangue, ou o corpo com radioatividade, enfim. Exacto. O sea, hay gente que se dedica a crear fantasías. O sea, un ejemplo, ¿ya? Para dibujarte, cuando uno reza, está hablando con Dios, y eso es bueno. Todos queremos que eso suceda. Pero si Dios te contesta, ahí hay algo raro, ¿no? Entonces, ahí hay que revisar eso, ¿no? É por isso que eu entrei se existiu, se tivesse alguma comprovação, né? Sim. É uma pergunta, você se interessou em ufologia antes de entrar nas forças aéreas, ou foi quando entrou na força aérea, e qual o motivo que despertou ese interés? Bueno, los niños de mi generación no tenían tanta información como los de hoy, pero yo me acuerdo que la televisión movía el tema con series que venían de los Estados Unidos, ¿no? Y había una serie que se llama Invaders, los invasores, y había otra, y después el cine también, ¿no? Pero cuando ingresé a la fuerza, o sea, antes de ingresar a la fuerza, mi única fuente de información era la fuente abierta, ¿no? Lo que veían todos. Después, ya en la Fuerza Aérea, comencé a comprender cómo funciona el vuelo. Me pareció que era conveniente en tratar de entender la tecnología que permitía las cosas que hacen los UFOs. Y ya cuando estaba en Lima vi que había países que oficializaban la investigación, y que sería bueno que en el Perú también. Entonces diseñé una oficina, un organismo que lo haga. Presenté mi proyecto al alto mando, y como en la mayoría de los casos me escucharon y me autorizaron a seguir adelante, y después me apoyaron para que funcione. Então você foi dos precursores da pesquisa ufológica no Perú. Digamos que la pesquisa ufológica oficial. Sí, oficial, claro. Claro, porque aficionados hay muchos, pero no aportan. Los aficionados están buscando beneficios personales, sí, antes que la verdad, digamos, ¿no? Sí, y es más, si la verdad puede no convenirles, la convierten en una mentira. A pessoa tem... Sim. E lá no Peru existe essa parte, digamos, antiga do Peru, em que tem alguns indícios
que houve contatos através de desenho em rupestres, através de artesanatos. Isso aí o pessoal não pesquisa a respeito disso. O sea, el estudio histórico del fenómeno es una de las cosas que más me interesó, porque a mis ojos yo veía las artesanías antiguas de los peruanos de antes que venga Colón, ¿no? Los precolombinos, y encontraba relación, y por más que los investigadores anteriores, o sea, los investigadores del siglo XX, de los comienzos, describían siempre estos artículos como ofrendas, o sea, con razones muy infantiles, muy de personas que no veían más allá que su nariz. ¿Y por qué? Nuestros pobladores locales antiguos eran muy inteligentes y tenían quizá una relación muy estrecha e importante con el cosmos. Astronomía, exacto, vivían su vida era regida por la astronomía. Entonces, si miraban tanto, es posible que hayan visto muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que no había era un sistema de escritura que hoy día conozcamos, pero hay que buscar, porque cuando llegaron los conquistadores, los españoles, al menos los incas se preocuparon, se dieron cuenta que eran ambiciosos, entonces dijeron entre ellos: vamos a entregarle todo el oro que quieran, que se vayan. Lo que a nosotros nos importa es la información, y la información la guardaron. Y la guardaron muy bien, porque hasta ahora no la encontramos. Entonces es posible que cuando se encuentre esa información haya explicación de muchas cosas que ahora no entendemos. Por ejemplo, cómo movieron para construir Machu Picchu las piedras enormes que están ahí. ¿Para qué hicieron las líneas de Nazca? ¿No? ¿Por qué hicieron lo de Palpa? ¿Por qué hay personas que murieron en esa época y que ahora sus cadáveres muestran no deformaciones, sino formas extrañas, las cabezas alargadas? Precisamente sobre eso los antiguos investigadores trataron de explicar de que ellos se deformaban por un tema cosmético la cabeza, pero eso no es aplicable, porque era doloroso, claro, y no tenían una razón, ¿no? Nació, botaba una faixa en la cabeza para hacer el cráneo ficar alongado. ¿Para qué? Quizá nacieron así, quizá es una raza de humanos que no lo sabemos, pues son mil posibilidades. Eso me interesó mucho, ¿no? Aproveitando já que você tem interesse nessa área, aquele local onde existem vários buracos em sequência, com pedras, assim, sabe, vários buracos, parece que uma máquina andou, sei lá, garimpando. Até hoje as pessoas não têm muita convicção por que tem aquilo, e ninguém sabe qual é a mensagem daquilo. Você tem alguma ideia? Es posible que hayan querido, si es que venía de otro lado algo, ellos y seguramente les hicieron algo bien y querían demostrar que estaban agradecidos, o quizás le hicieron algo mal y querían advertirle a los que vengan después de eso. En todo caso tiene que haber una razón. O sea, sí, eran muy buenos artistas, mucha creatividad, pero la creatividad tiene que tener una motivación, un fundamento, ¿no? Si alguien comienza a hacer algo como las mandalas, por ejemplo, ¿no? Tiene que tener una razón, y de repente hasta espiritual. Si no, estaba, no sé, había una razón, qué sé yo, estética para hacerlo, pero esa sería la más pobre, ¿no? Yo creo que, ¿por qué no darles el crédito de que ellos pensaron en los que venían después, o agradecían lo que alguien les dio, ¿no? Es egoísta pensar de que no se te ocurrió, es un artista, de repente era un loco. Ontem na sua palestra você abordou
que teve uma pessoa na qual conversou com as autoridades e informando que alguma coisa estranha ia ocorrer no Paralelos de Coordenadas e efetivamente depois de alguns anos ocorreu um terremoto bastante... Correcto. Você poderia relatar um pouco, que eu achei muito interessante, que ficasse documentado para as pessoas poderem também que... Nosotros nos dimos cuenta de qué se trataba después de que ocurrió lo que nos estaban avisando que iba a ocurrir. Sim, não, mas o começo começou uma pessoa procurou... Claro, es una persona que se acercó a la oficina para decirnos de que él estaba recibiendo información que él no quería. En ese tiempo los celulares, porque él lo recibía en su celular, no eran como hoy, ¿no? Eran muy básicos, entonces podían poner algún texto, muchos números y muy poco dibujo, ¿no? Pero no vimos las pantallas, lo que él nos trajo fueron dibujos a mano de lo que él veía en la pantalla, porque tampoco había la posibilidad de grabar la pantalla. Entonces dice él de que estas señales venían aún cuando el celular estaba apagado y sin batería, porque ya le molestaba recibir eso. Entonces le sacaba la batería o la gastaba y lo dejaba apagado, y aún así él veía la pantalla, el aviso de mensaje iba a ver, pero si esto está apagado, ¿por qué aparece? ¿No? Sí. Entonces eso es lo que le pareció tan raro, que en realidad pidió ayuda, ¿no? ¿Por qué recibo esto? Él no sabía qué era lo que a través de la investigación se determina o se homologa como una antena, una persona que recibe información. Sí, capta, ¿no? Ajá. Entonces, el haber recibido y haber descifrado esto después nos lleva a una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si nosotros descifrábamos 2 años antes del terremoto de que iba a haber un terremoto? Sí. Es delicado decirle a todo el mundo va a haber un terremoto, porque lo primero que va a pasar es que no te van a creer. Sí. Lo segundo que puede pasar es que sí te crean y generes un pánico. Claro. ¿No? Es muy delicado hacerlo. Não pode criar um pânico sem ter certeza que Exacto. e não existia nenhuma medida Porque cambia científica todo. comprobada, claro. Cambia todo, hasta la economía, porque la propiedad que queda donde va a ser el terremoto va a valer nada. Sí. ¿No? Y de repente yo aprovecho y la compro hoy porque sé que el Claro. terremoto va a pasar y... Claro. Bueno. Entonces hay que tener la responsabilidad y la inteligencia suficiente Claro. como para manejar esa información, Sim, sim, ¿no? A veces hay verdades que no pueden ser más que silencio. sim, claro. Outra coisa, você teria assim algum comentário final para fazer, ou para encerrar, alguma mensagem aqui para nós brasileiros? Ou... Sí, el mensaje es que no dejen de investigar, ni tampoco dejen de que los convenzan de que lo que están haciendo es malo o es improductivo. En algún momento va a pasar de que todas las investigaciones expliquen muchas cosas, ¿no es cierto? Y cuando esas cosas se vean explicadas, vamos a poder entender de qué se trata todo lo que nos rodea. Adicionalmente, nosotros tenemos que pensar de que nosotros tenemos que tener una visión cósmica. No, este planeta es un grano de arena en una gran playa, y no tendríamos ni siquiera el derecho de pensar que somos los únicos, ¿no? Sin embargo, empecemos por ver si nosotros mismos no somos los que estamos manejando las cosas como para que nos equivoquemos, ¿no? Sí. Júlio chamou nós aqui do Grupo Gaidu, agradecemos muito a sua vinda, o seu tempo disponível, e torcemos e esperamos e fazemos questão que você continue com essa missão, esse trabalho de engrandecer a ufologia peruana e até a mundial. Muito obrigado.
Muchas gracias por la oportunidad otra vez. Para mí es un honor estar acá. Soy muy honrado y quiero felicitarlos por tener ya una organización, ¿no? Y por no cansarse de hacerlo, por no aminorar la fuerza con que lo hacen y hacer estas cosas, ¿no? La difusión es una de las actividades que más tienen que hacer, porque así van a tener más personas interesadas, más colaboración y seguramente pronto un éxito, ¿no? Y los felicito, les agradezco y les deseo lo mejor y que tengan muchos casos para investigar. Perfeito. Ok, muito obrigado, então. Muchas gracias.